Bueno, muy buenas tardes de este viernes 14 de noviembre de 2025. Hoy tenemos una jornada bastante peculiar. Eh, Hablando de jornadas, nos acompañan dos compañeras de Puerto Rico, Brianna Alvarado Ramos y Jocelyn Velázquez Rodríguez, ambas integrantes de la jornada Se Acabaron las Promesas. Hoy a esta jornada que estamos protagonizando todos y todas nosotras hoy aquí, le hemos llamado Bad Bunny en las entrañas del monstruo. Pero bueno, antes de decir cualquier otra cosa, quisiera presentar a Jocelyn y a Brianna. Jocelyn es nacida en Maricao, Puerto Rico, hija de trabajadores farmacéuticos. Después de graduarse con un bachillerato en estudios sociales en la Universidad de Puerto Rico, participó en una huelga estudiantil contra el aumento de costos. A partir de ahí dedicó y sigue dedicando su vida a la lucha por un Puerto Rico independiente y socialista. Fue coordinadora de la organización estudiantil La Juventud Izquierda Revolucionaria entre los años 2005 y 2008, organizada con el Frente Socialista de Puerto Rico, y actualmente es la líder y portavoz de la jornada Se Acabaron las Promesas. Y Brianna Alvarado Ramos es nacida en la diáspora, pero habiendo regresado a Puerto Rico, es una de las cofundadoras y miembros del Comité Central del Colectivo Palante de la Diáspora. Desde la fundación del DPC en 2022 ha estado educando y organizando a puertorriqueños en todo Estados Unidos, proporcionando un vehículo organizativo para que los jóvenes de la diáspora participen activamente del movimiento por la independencia. También representa al DPC en el Comité Directivo Popular de la red US-OTAN fuera de nuestra América, Estados Unidos, OTAN fuera de nuestra América, una campaña internacional para desmilitarizar nuestra región y declarar a las Américas como zona de paz. Obviamente tenemos en la mira, o como uno de los tópicos que queremos abordar en esta conversa, esta cuestión de la militarización en el Caribe, que nos afecta tanto a Puerto Rico como a Venezuela. Y no solamente, en general a todos los países del continente, ¿no? Aquí me acompañan, acá estamos sentados a la mesa, a mi lado Sandra Iturriza y un poquito más allá Rome Arrieche. Con Rome en particular, bueno, ambos forman parte del equipo, digamos, audiovisual del Centro de Estudios para la Democracia Socialista. A diferencia de mí, ellos sí son... a diferencia de mí, ellos sí... eso lo están administrando por allá, no te preocupes. No, pero Eso no sale en ahora el no audio. se sí. Ok. Bueno, decía que a diferencia de mí, ellos sí escuchan con bastante frecuencia y puede decirse que son fans de Bad Bunny. Es un tema que no está entre, digamos, es un tema que salta sin que uno lo quiera, se está comentando con alguna frecuencia sobre el impacto que indudablemente tiene esta figura artística en el mundo de la cultura hoy día. Bueno, hemos escuchado con mucha atención su último disco, hemos leído todas las cosas que pueden leerse una vez que uno reproduce los videos en YouTube. Hemos estado pendientes del impacto, repito, que han tenido la más reciente residencia, esta serie de conciertos que terminaron ahorita, entiendo, a finales de septiembre, en fin, y otras cosas más. Cuando supimos que iba a cantar en el Super Bowl y eso había molestado a los republicanos y que hasta Trump tuvo que pronunciarse al respecto, por supuesto a nosotros nos contentó, nos alegró mucho, ¿no? Y así, ¿no? Una figura que además ha tenido una cierta influencia para que el español esté más o menos de moda en Estados Unidos en el mismo momento en el que, por supuesto, hablando, refiriéndome sobre todo al mundo de la farándula, ¿no? En el mismo momento en el que, paradójicamente, está el ICE haciendo estragos y desastres en muchas ciudades de Estados Unidos. Pero bueno, pero antes de meternos en esas Honduras,
Yo quisiera pedirle a Jocelyn, a Briana, a ambos, a ustedes, quisiera que nos hablaran un poco sobre los orígenes de esta iniciativa. De la jornada se acabaron las promesas. Sabemos que es una iniciativa que nace en 2016, pero obviamente tiene sus muy importantes antecedentes y bueno, queremos escucharles y aprender de ustedes, de su experiencia, de la lucha que vienen librando en Puerto Rico. Las jornadas se acabaron las promesas. Para entender el surgimiento hay que entender que Puerto Rico es una nación invadida por el gobierno de los Estados Unidos desde el 1898. Ellos nos invaden, nosotros éramos posesión de España, posteriormente somos invadidos por ellos con la justificación de la guerra hispano-cubano-americana. En ese momento ellos nos toman a nosotros como botín de guerra y a nosotros, a Guam, a Cuba y a las Filipinas. Este, hacen un embeleco ahí legal que solamente ellos entienden que se llama el Tratado de París, en donde nosotros pasamos a ser una colonia del gobierno de los Estados Unidos. Desde ese momento hasta el presente han sido innumerables los puertorriqueños que hemos luchado por la independencia de nuestro país. Eh, en ese mismo contexto, pues hemos tenido diferentes ciclos de persecución política, represión, ¿verdad? En esos ciclos podemos hablar en la década del 30, donde hubo el movimiento nacionalista, y lo menciono porque la música de Bad Bunny está muy influenciada por lo que estoy explicando. En la década del 30, el Partido Nacionalista Puertorriqueño era una fuerza política que luchaba por la independencia de Puerto Rico, que era parte de los movimientos que se habían opuesto a la imposición de la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños, porque eso se debe saber a nivel internacional. La ciudadanía norteamericana que nosotros tenemos, nosotros no la queríamos. El pueblo votó en contra de ella, pero el gobierno de Estados Unidos, como quiera, la impuso para justificar el que los puertorriqueños tuvieran que enlistarse al servicio militar obligatorio. Así que en ese contexto se da la Revolución del 50, en donde los nacionalistas declaran la República de Puerto Rico. La respuesta del gobierno americano fue bombardear varios municipios de la isla. eh, y en el 1952 hacen, ¿verdad?, una alianza con los traidores de la patria, básicamente, en donde se inventan una cosa que se llama el Estado Libre Asociado, que es una especie de, estoy tratando de resumir la historia, que es bastante larga. Vale. Le dan un nuevo manto al coloniaje para justificar ante las Naciones Unidas no tener que ir a dar informes anuales sobre el estado colonial de la isla. Y eso había sido, ¿verdad?, con sus altos y sus bajos y otros procesos políticos, la normativa en el país hasta el 2016, en donde a raíz de la quiebra económica de la colonia, el gobierno de Estados Unidos decide que va a poner una junta de control fiscal. Esa junta de control fiscal se viabiliza bajo una ley que se llama promesa. Esta ley ponen sobre esa junta, que es nombrada por el Congreso de los Estados Unidos, pone una serie de individuos electos en Estados Unidos para que administren todo lo que es referente a la economía del país y la administración del país. Aquí hay una gobernadora, entre muchas comillas, colonial, pero no es mucho lo que ella manda. Por encima de ella está esa junta, así que en el 2016, cuando el Congreso de Estados Unidos y Barack Obama nos impone la ley promesa, un grupo de activistas independentistas, socialistas, nacionalistas y de diferentes visiones ideológicas nos organizamos en esa primera jornada de lucha que se llamó Se acabaron las promesas, como un juego de palabras, ¿verdad?, ante esa nueva afrenta del imperialismo norteamericano, y hemos estado laborando desde esa fecha hasta el presente, primero exigiendo la independencia de nuestra patria y visibilizando cómo Puerto Rico nunca ha dejado de ser una colonia y cómo el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad?, decide sobre lo más básico en nuestra cotidianidad, desde cuánto cuesta un litro de leche, cuánto valen los huevos, sin que nosotros podamos tomar ninguna decisión al respecto. Nosotros no tenemos ninguna potestad ni voz en ninguna de las decisiones que toma el Congreso de Estados Unidos ni el presidente. No sé si es un buen resumen, pero ese es el trabajo que hemos hecho por los pasados 9 años ya. No sé si quieres comentar algo, agregar algo, Briana. En ese momento no, creo que Rosalía explicó las cosas bien. Bien. Les pregunto, ¿qué es lo que pasa en 2019? O sea, porque en 2019 se da como esta explosión popular contra el gobernador de entonces, Rosselló, creo que se llamaba, ¿no? Rosselló. Eh, Ricardo Rosselló.
Ajá. Y bueno, además están pasando, es una, es como una explosión popular que coincide además con otras cosas que están pasando en América Latina sumamente importantes, Chile, por ejemplo, entre otros países. Eh, y en buena medida, ustedes deben saberlo, digamos, la visibilidad de lo que comienza a ocurrir en Puerto Rico o de lo que ocurre en Puerto Rico durante ese año específicamente, se debe a la participación muy activa de diversos artistas, ¿no? Este, allí, este, bueno, vimos muy activo a Residente, vimos muy activo de hecho, bueno, en ese momento ya ellos graban un primer video, ¿no? Residente y Bad Bunny. eh, que no recuerdo cómo se llama ahorita, Afilando navajas. afilando los cuchillos, ¿no? Este, Navajas. afilando navajas, perdón, y luego, y luego de que sale Rosselló, publican otro video, Bellacoso, ¿no? Que es más reggaetón. Pero bueno, pero más allá o sea, pero ya un poco entrándole directamente a los artistas y a Bad Bunny, ¿qué es lo que ocurre en 2019? No podemos hablar del 2019 sin hablar primero de que Ricardo Rosselló es hijo de un gobernador que hubo en Puerto Rico en la década del 90, que es una figura bastante controversial en el país porque fue bajo su administración se generó mucha deuda pública y esa deuda pública llevó a es parte de las responsables de la quiebra del gobierno. Así que el padre de este individuo fue gobernador. De hecho, si quieren Correcto. algo diferente a Bad Bunny, es que cuando él estuvo en el cierre de campaña de la Alianza, que fue un proceso que se dio en las pasadas elecciones, él explicó que parte de su desilusión con los procesos políticos estuvo vinculada a la gobernación de Pedro Rosselló, porque aún él siendo del partido de gobierno, siendo, ¿verdad?, militante de ese partido, su familia, sus padres, su madre como maestra es una de las que acaba siendo despedida posteriormente en otra administración del gobierno no progresista. Así que ya en el país siempre ha habido una sensación de antagonismo con el apellido Rosselló, porque siempre se asocia a mucha persecución política, represión. Así que cuando entra su hijo, Corrupción. Ricardo Rosselló, corrupción, cuando entra su hijo, pues ya había unos sectores del país que no se sentían cómodos con ese individuo, pero como quien dice, la gota que derramó la copa, porque ya veníamos de la ley promesa, la Junta de Control Fiscal y un montón de medidas de austeridad, sino que además se da el huracán María que devastó la isla y en producto de esa devastación, pues el gobierno no respondió como tenía que ser. La realidad es que el gobierno escondió los suministros, permitieron que Donald Trump viniera a Puerto Rico a tirarnos papel sanitario y se dieron una serie de situaciones en las que el pueblo ya estaba molesto. Pero como quien dice, la copa que derramó el vaso fue un chat interno de Ricardo Rosselló en donde se burlaban de los muertos, se burlaban de la precariedad que estaba viviendo la gente y eso indignó aún más el país porque estábamos pasando una tragedia enorme, habíamos perdido más de 5.000 puertorriqueños, alrededor de 5.000 puertorriqueños, probablemente muchos más. Y la respuesta de él, en lugar de ser empática al sufrimiento de la gente, fue de burla, fue de falta de respeto. Así que todo eso se juntó en ese caldo de cultivo que generó las protestas del 2019 que acabaron sacándolo a él. La realidad, y hay que aclararlo, ¿verdad? Porque a veces se confunde, los artistas llegan al final del proceso, cuando la ola ya estaba corriendo. Ellos no son los que lo generan. Y a veces algo que nos cuesta mucho que nos entiendan, porque ya se estaban dando asambleas en los diferentes pueblos de la isla, habían protestas por grandes lugares de la isla, habían manifestaciones multitudinarias constantemente, además de las confrontaciones diarias entre manifestantes y policías en los alrededores de lo que es la fortaleza, que es donde vive el gobernador de Puerto Rico. Así que cuando los artistas se suman, realmente ya el proceso había iniciado. Ellos como que un poco se montan en la ola y le dan un poco más de fuerza, pero ya ese proceso había arrancado, porque incluso algunos días antes de que empezaran las protestas, habían
el gobierno federal, que es el gobierno de Estados Unidos, había declarado culpable a la Secretaría de Educación por malversación de fondos y aquí habían cerrado más de 500 escuelas y mucha gente también estaba bien molesta por eso. No sé si me explico bien o si algo se me queda. No, claramente. Yo recuerdo, el huracán María fue en 2017, ¿cierto? Correcto. Yo recuerdo esas imágenes de Trump lanzando así ¿cómo se llama? El papel higiénico a la gente, unas imágenes verdaderamente denigrantes del pueblo puertorriqueño, pues, ¿no? Tú sabes que nosotros estuvimos conversando oye, no recuerdo, hace como 2 semanas, con uno de los organizadores de la flotilla esta que intentó llegar a Gaza. No recuerdo el nombre de Tony. Tiene un apellido italiano, Capicirela. Y él nos decía, fíjate que él nos decía, oye, en el seno del movimiento porque ha habido un montón de flotillas, ¿no? Lo cierto del caso es que ha habido un montón de flotillas. Y en el seno del movimiento en algún punto debatieron el asunto y dijeron, porque había gente que estaba en desacuerdo con esto, con la participación de figuras famosas del entretenimiento y tal, ¿no? Y entonces, bueno, terminó imponiéndose como esta tendencia que decía, bueno, estamos hablando de un genocidio, ¿no? Y cualquier cosa que hagamos para darle visibilidad a lo que está ocurriendo en Palestina, hay que hacerlo, porque es un genocidio, ¿no? Es algo sumamente, bueno, qué peor que algo así, ¿no? Entonces, bueno, está este debate, bueno, mira, y todo lo que se pudiera decir sobre ese asunto en Venezuela, ¿no? Como muchos artistas, no los artistas en genérico, sino muchos artistas en diversas ocasiones y a veces de manera muy deliberada, es decir, tan deliberado que se le ve la costura, digamos, como a la campaña, se han, bueno, montado también en olas que muchas veces son bastante creadas artificialmente, ¿no? En olas como de protestas o de mal llamadas protestas, porque realmente ha ocurrido como en coyunturas de mucha violencia, de violencia más bien criminal, ¿no? O sea, que afecta ni siquiera principalmente al gobierno, sino a la población. O sea, la violencia aquí en Venezuela o ha sido contra instalaciones médicas, contra transporte público, contra centros de educación públicos, en fin. Y entonces uno ha visto a artistas muy famosos, a peloteros, a jugadores de béisbol, a jugadores de la selección nacional, pronunciándose en contra de la violencia, ¿no? O en contra del régimen dictatorial, etcétera, etcétera. Entonces es un tema esto de la participación de los artistas, pero bueno, me atrevo a decirles que está como esta... Bueno, creo que en Venezuela no ha habido episodio más grave en relación con esto que el tristemente célebre concierto en la frontera con Colombia, a las vísperas de una intervención militar en Venezuela, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan que en febrero de 2019 Venezuela intentaron entrar unos convoyes humanitarios, entre comillas, que después está más que probado que ni siquiera traían alimentos ni nada que tuviera que ver con nada humanitario. Ahí lo que se estaba tratando era de encubrir una incursión militar, humanitaria, entre comillas. Y bueno, todo esto adornado, acompañado, acompasado con un concierto donde fue... Por cierto, no sé si fueron artistas reggaetoneros allá de Puerto Rico, no lo recuerdo, pero bueno, hubo mucha gente allí famosa, ¿no? En fin, bueno, no los voy a mencionar. Pero bueno, fíjense, es así como se los comento. Yo creo que mucha gente se enteró de que en Puerto Rico está ocurriendo todo eso que ustedes bien nos cuentan aquí, para ustedes en términos muy generales, pero incluso ese relato general, allí nos estás contando cosas, detalles que nosotros desconocemos, porque viste que está este otro grave problema del que adolecemos los latinoamericanos y caribeños, que es que, bueno, no nos informamos y no conocemos suficientemente sobre lo que está pasando con nuestros hermanos, ¿no? Con nuestros, digamos, compatriotas de la patria grande que es América Latina y el Caribe.
Entonces, a veces juega a nuestro favor que estos artistas, y hay que decirlo también, artistas que no tienen ninguna necesidad tienen tanto dinero que no tienen ninguna necesidad de estar metiéndose en esos asuntos, bueno, terminan involucrados en estas causas, y uno casi que termina diciendo, bueno, menos mal que por lo menos si se van a involucrar, menos mal que terminaron involucrándose en favor de la gente, ¿no? Y sumándose, en todo caso, a una ola genuinamente popular, como en el caso de Puerto Rico. Sí, definitivamente eso es a veces un reto, porque muchas veces los artistas que no saben ver la línea fina entre el apoyo que le están dando a la causa y que ellos no son los que dirigen la causa. Claro. Y a veces sí trae algunos problemas, porque las discusiones que se están dando en los grupos populares no necesariamente van en coincidencia con lo que ellos están haciendo. Claro. Entonces, pues eso sí fue un problema en el verano del 19, como tú bien lo dices. Sí, fue muy bueno tenerlo porque, ¿verdad?, le dio más visibilización, sobre todo a nivel internacional, a lo que estaba pasando, pero sí nos trajo problemas a los grupos sociales y a los grupos, porque de repente ellos querían ser quienes mandaran, y ellos no tienen los elementos para dirigir los procesos políticos. Ellos, ¿verdad?, aportan con su arte, aportan con su talento, con visibilizarlos, pero no necesariamente tienen el contacto con la gente como para saber bien qué es lo que se está hablando. Claro, no, totalmente de acuerdo. Tiene que saber ubicarse en el lugar que le corresponde, ¿no? Bueno, mira, pero Brianna, Jocelyn, yo les invito a escuchar ahora la perspectiva de estos muchachos venezolanos. Sandra tiene 25 años, Rome debe tener como 23. Bad Bunny tiene 31 años, es decir, estamos hablando básicamente de la misma generación. Entonces, es como interesante escuchar la manera como ellos ven, cómo se interpreta o cómo se recibe el fenómeno Bad Bunny aquí en las calles caraqueñas, ¿no? ¿Quién? Rome. Bueno, no te vayas a encadenar, Sí, yo tengo 23 al revés, eso es lo que tengo yo, 22. Bueno, un saludo a los compañeros ahí de Puerto Rico, a Brianna principalmente, porque bueno, digamos que entre Brianna y mi persona fue que hicimos ahí como los primeros contactos para que se diera la actividad de hoy. Desde acá siempre muy pendiente, ¿no?, de lo que ocurre en la hermana isla de Puerto Rico, todos los procesos políticos y sociales que ocurren allí ahorita y durante toda la historia de la colonización, ¿no?, actual que se vive. Estamos con ustedes siempre. Para nosotros la independencia de Puerto Rico es una deuda que ha quedado de los procesos de independencia, ¿no?, que se han desarrollado desde hace 200 años para acá, ¿no? De hecho, con Brianna hablaba hace poco que el general Brión, el almirante Brión, recibió órdenes de Bolívar en 1816 y ellos lograron, estuvieron liberando la isla durante varios meses, pero después, bueno, los españoles retomaron el control. Así que, bueno, Puerto Rico iba a ser de la Gran Colombia también. Iban a ser nuestros hermanos colombianos allá en la isla, ¿no? Entonces, digamos que esto es una lucha que nos hermana, ¿no? La independencia de Puerto Rico es una lucha nuestra también, de todos los que somos revolucionarios, caribeños. Es algo que llevamos allí, bueno, pendiente siempre, ¿no?, ese tema. Y bueno, hablando ahí de un tema que yo siempre he dicho que el reggaetón es un tema que debería como que tratarse o hablarse un poco más también en estos espacios, estos escenarios de debate, de confrontación de ideas, porque a veces, bueno, queda como relegado, ¿no?, o aparte de mucha, digamos que de esa izquierda o de los movimientos sociales que como que no les da igual lo que está ocurriendo con la juventud o con quienes, bueno, jóvenes de los barrios que se vacilan, se tripean su música, y como que para ellos eso es otra moda, pues, y a veces no es así, ¿no?
el fenómeno o toda esta situación que se da con Bad Bunny, ¿no? Que es como irrumpe, esa irrupción, ¿no? A través de su mensaje político, a través del reggaetón, que originalmente es un género popular, que nace de los barrios, ¿no? Que nace de los barrios marginados, que en un momento, en los años 90, cuando da sus primeros pasos, bueno, eso era algo que no escuchaba la clase media, pues algo que era muy, muy caca para esa clase, para la gente de alta escurnia, ¿no? Y llega un momento actual donde sí es un poco más, llega a tener un poco más de aceptación, ¿no? A distintos niveles, sobre todo a nivel latinoamericano. También, bueno, se generan fusiones musicales que le permiten ser más agradable, ¿no? para los oídos en algunos aspectos, pero centrándonos en esta irrupción de cómo llega Bad Bunny en el 2023 con ese apagón, donde bueno, todo el mundo queda así, sale de un video musical pesado, ¿no? O sea, de rumba, pachanga, y de repente nos llega a hablar de una realidad, ¿no? Con la periodista que no recuerdo el nombre ahorita, Blanca Graulau. Ella hace ese trabajo que es tremendo trabajo documental, o sea, trabajo periodístico y de investigación sobre latifundio, sobre las playas en Puerto Rico principalmente. También se documenta allí un escenario, bueno, ustedes sabrán más que nosotros obviamente de eso, ¿no? Un escenario de desalojo, ¿no? Que en algunas playas la gente ya no puede entrar, y luego hay unas personas que están luchando porque no, en un área donde se desoban también tortugas y eso, logran que no se construya una piscina, que da un hotel hacia la playa, ¿no? Entonces eso obviamente en general en los reggaetoneros, en los que uno se ha vacilado toda la vida, toda la juventud, no ha llegado como que a darle con esa fuerza, pues, a ser tan contundente, ¿no? Y sin endiosar al artista, pues nosotros sabemos que, bueno, Bad Bunny no es... Aquí llegaron unos campos a compararlo con el I Primera, que no son Lenin, no van a dirigir la revolución. De alguna forma u otra son mensajes que generan un debate, porque yo me acuerdo que cuando sale el apagón, panas del barrio y tal, y jóvenes de nuestros grupos políticos y tal, empezaron a debatir eso, ¿no? Mira lo que está pasando en Puerto Rico, marico, y tal, el tema de las playas y tal. Entonces, yo también, bueno, de allí, uno lo sabía de alguna forma porque está pendiente de lo que ocurre en las luchas sociales, a profundidad quizás no, pero se genera un debate precisamente también porque él logró de alguna forma, a través de ese trabajo y de las personas que documentó, que no es él, sino que las personas que están allí llevando una lucha, que yo supongo que las deben conocer ustedes allá en Puerto Rico, documentar un poco sobre su realidad. Y creo que toda esa posibilidad de la música urbana, callejera, que en la mayoría de los casos de origen afrocaribeño, afroamericano, tienen un origen, aparte de popular, también un origen de protesta. Para mí con el reggaetón se pueden hacer infinidad de cosas, pero que bueno, la industria llegó, como lo hizo con el hip hop también, y lo comercializó a un nivel que ya le quitó todo carácter popular, le quitó la posibilidad de que siguiera, bueno, el hip hop sigue protestando en muchos sitios, pero sé que con el reggaetón también hay otras experiencias, pero eso es lo que ha hecho la industria, ¿no? Del entretenimiento con los géneros populares. Y obviamente el reggaetón, que como se expande, aparte que en el Caribe cualquier cosa nosotros las bailamos, cualquier cosa que tenga una clave, cualquier cosa que haga punchi punchi, para nosotros es una alegría, ¿no? Entonces, obviamente que esto se iba a esparcir de una manera mucho más comercial que de otra forma. Y esa irrupción, bueno, a mucha gente la agarra, digamos que, ¿cómo llegó a esto? Ciertamente, como dice Reinaldo, ya nosotros, pues esto es una perspectiva que nosotros es desde afuera, obviamente. O sea, una perspectiva
desde el Caribe, porque nos hermana precisamente eso, que habitamos un territorio en común y que, bueno, la relación de la salsa y del merengue y la bachata y los tambores en el Caribe, bueno, es muy, ¿cómo se podría decir? Nosotros tenemos muchas similitudes pues, con lo sonoro y que nos conecta siempre, de alguna manera u otra, los pueblos del Caribe. A través de la música. Es muy fácil porque, por ejemplo, de los encuentros que bueno, nosotros aquí que siempre participamos cuando vienen compañeros de afuera, el Caribe se conecta, todos los que vienen del Caribe a Venezuela, nos conectamos automáticamente en la rumba cuando ponen una salsa. Pues. O sea, Briana lo sabe, que ha estado rumbeando con nosotros por ahí, entonces la conexión es automática, eso no hay que, es una cuestión universal o caribeña, mejor dicho, ¿verdad? Que a nosotros no nos hace falta generar un lenguaje o traducir palabras, sino que apenas hay, es decir, se presenta una sonoridad allí, sobre todo en los más jóvenes, y hay una conexión inmediata, ¿no? Entonces, Bad Bunny acá tiene el mismo impacto, yo diría que a nivel global, ¿verdad? Pero que en el Caribe hay una forma de apreciarlo mucho más fuerte, pues, mucho más sentida. Esa canción de Yo no me quiero, la de que no me quiero ir, ¿verdad? Claro, una de las diásporas más grandes del continente, bueno, es la diáspora más grande actualmente del continente, la venezolana, ¿verdad? Entonces estamos regados por el mundo. Después de la mexicana, ¿verdad? Claro. Sí, cierto. Pero es una diáspora que, bueno, ha sido demasiado abrasiva. Esta nueva, porque bueno, y repentina. Sí, quienes hemos sabido cómo es la historia de la diáspora acá, sabemos que hubo una primera etapa donde emigra es precisamente la gente que tiene plata y luego empezamos a mirar a los pobres. Pues. Y los pobres que llevamos con nosotros, llevamos con nosotros, bueno, ganas de chambear, ganas de generar relaciones con las otras personas y ganas de rumbear, y en la rumba precisamente también está ese reggaetón, ¿no? Y yo creo que el asunto de Bad Bunny, bueno, nos identifica con ese mensaje político, ¿no? El impacto de esas letras, el impacto de esa propuesta muy distinta, que obviamente el último disco tampoco es que es el manifiesto comunista ni nada, o sea, no llega a esos niveles tampoco. Te toca la fibra porque encuentras en él un mensaje que no te está quizás dando otro artista del momento. Y abre sobre todo en una generación que nacimos en los 90, otra que nació en el 2000 y una más del 2010 para acá, una identidad muy rápida, o sea, de lo que es el ser caribeño y de la opresión también. Eso sin endiosar, porque nosotros sabemos que ellos al frente no están, ni van a estar, como lo aclaró la compañera allí, o sea, son los movimientos sociales que hay detrás, pero si se abre un poquito esa brecha o ese boquetico allí para generar debate, a través del perreo y del reggaetón, chévere, a mí me parece de pinga, porque yo creo que más bien el reggaetón lo que es un instrumento de lucha igual, para mí la música es un instrumento de lucha, ¿no? Como es el hip hop, como es el rap, como es la salsa en los años 70, de hecho la salsa de los 70 tenía más mensajes sociales y políticos, luego en los 80 se romantiza mucho más la salsa a nivel caribeño, y eso hace que, aparte que cambie un poco el paisaje, ¿no? de la salsa, también desmoviliza un poco también la conciencia que venía dentro del ritmo. Lo otro que acá, bueno, en Venezuela, para darle el micrófono a Sandra, nosotros nos encanta lo que sale siempre de Puerto Rico a nivel musical. Aquí de pana nosotros consumimos mucho la música puertorriqueña, salsa, reggaetón sobre todo, entre otras cosas. Y bueno, sí, claro que sí, pues yo sí soy fanático de muchos reggaetoneros. Mañana hay un mega concierto, por cierto. Estoy tratando de hacer todo lo posible, amiga. Estamos tratando de hacer todas las gestiones posibles. Va a venir, casi todos son puertorriqueños, por cierto. Y B-Queen, viene B-Queen, eso... Coño, o sea, eso es una... Es un leve. Claro, la caballota. Entonces... Ustedes preocupados allá en Puerto Rico, mira, estos muchachos... No, o sea, el asunto allí en eso es cómo nos conectan, ¿no? O sea, es como la perspectiva o la opinión que yo doy sobre Bad Bunny. Y bueno, en la actualidad que
ciertamente el debate que nos concierne ahorita más en los políticos de todo de cómo Puerto Rico se está convirtiendo en una base de operaciones para una agresión. Entonces allí hay que generar también esa vuelta de más allá de la conexión precisamente en lo sonoro, sino también como en lo político y la organización social y popular. Bueno, primero quería saludar a las chicas y decirles que es un placer estar aquí hablando con ustedes y sobre todo escuchándolas para aprender, porque la verdad es que yo reconozco que, o sea, sobre Puerto Rico estoy bastante desinformada. Bueno, como es común además que en Latinoamérica estemos como... Siento que uno está como muy desconectado de las realidades políticas de los otros países. Saber de Venezuela, si aquí es difícil comprender, me imagino que fuera de Venezuela también será súper complicado. Bueno, eso, tratar de aproximarse como a nuestras complejidades políticas, sociales, no sé qué. Y bueno, en ese sentido, reconozco que una figura como Bad Bunny es muy importante. Eso, como sobre lo que dice Rome, porque creo que él toma como muchas cosas que nos atraviesan a las personas, a los países del Caribe, sobre todo como la fiesta, el reggaetón y no sé qué, y como que lo usa como plataforma para, bueno, para plantear... ¿Qué pasa? Dale. Bueno, me parece muy valioso que él como que usa esto como plataforma para hablar de la realidad de su país, igual, bueno, sabiendo que él tiene sus limitaciones, ¿no? Como artista y tendrá sus contradicciones, pero además este es un momento que justo por lo que decía Rome, también que el reggaetón se ha hecho como más potable, que antes era como una cosa muy así como del margen, ahora es como mucho más potable, ahorita el reggaetón es como la música pop. Creo que es importante que haya un artista en este momento que establezca estas conversaciones, que al final las pone sobre la mesa para nosotros en los países del Caribe, para reconocer las vulnerabilidades que tenemos, pero también como para hablar bueno, de nuestra identidad, eso, de las cosas que compartimos, de la música que compartimos, de nuestras costumbres, y que al final esa es como, ¿cómo decirlo? Claro, que bueno, que al final la defensa de los territorios, que es algo que tenemos tan vulnerado en este momento, es algo que solo podemos hacer desde ese lugar, yo creo, y que es bueno que el arte nos lo permita, o sea, explorar esas cosas sin pretender ellos ponerse al frente de las luchas ni nada, pero que bueno, que es donde pueden y les corresponde, pongan esas conversaciones sobre la mesa. Bueno, sí, no sé qué más decir ¿Y tú vas mañana en para el este concierto? momento. No, yo no voy mañana para el concierto porque cumpleaños mi hermana. Yo de cuando me enteré quería ir. Bueno, Jocelyn, escuchaste los comentarios de Rome, bueno, el largo discurso de Rome y el comentario de Sandra. Tú me decías previo a la grabación, me comentabas que bueno, que ya ni modo, ya no te queda otra sino hablar de Bad Bunny, ¿no? No lo puedes, es algo que no puedes evitar porque es algo como omnipresente. No sé, ¿qué te parece? ¿Qué piensas escuchando lo que tienen que decir estos muchachos? Bueno, lo que pasa es que hay una realidad es que vivimos en un mundo mucho más interconectado, más globalizado. Y eso ha hecho, ¿verdad? De alguna manera,
que el mensaje que él da se convierta en un mensaje bastante universal, más allá de las discrepancias que uno pueda tener, pero que en diferentes países del mundo las juventudes se puedan identificar con esas frustraciones, con es- esos de las desencantos, tal vez es la palabra más apropiada, Claro. en donde la esperanza de un país más justo, de mejores condiciones de vida, de no tener que emigrar, pues se van reduciendo cada día más y él sí ha tenido una capacidad desde la experiencia puertorriqueña, desde la experiencia muy nacional, a la misma vez tener un discurso bastante plural y universal. Por eso es que vemos, por ejemplo, que compañeros en Palestina están utilizando la canción de Debí tirar más fotos en torno al proceso del genocidio que ellos están viviendo, y así en muchos otros países, ¿verdad? Se utiliza la canción, esa en específico, hay otras que hablan más a profundidad de temas muy puertorriqueños, pero que se convierten en temas universales, así que sí entiendo y comprendo perfectamente cómo se sienten y por qué es pertinente. Eh, Aunque ¿verdad? De fondo hay una narrativa sobre la historia de Puerto Rico, y más allá incluso de las letras de las canciones o de cómo nos guste la música. El compañero hablaba, el género urbano en Puerto Rico antes de ser reggaetón se le llamaba underground, ¿verdad? Un dato histórico, y era ilegal. Y era tan ilegal que se metían a la policía y llegaba a coger los discos. De hecho, en la época que Ivy Queen que empezó con Playero y otros grupos más que hacían ese tipo de trabajo. Así que sí, originalmente esta música viene de la marginalidad, denunciando muchas veces las dinámicas con la policía, el narcotráfico, las vivencias de la violencia en las comunidades. Así que sí, esta música viene de ahí hasta que llega un momento en el que el mainstream se la traga, y lo convierte en un producto más del mercado. Y un poco lo que ha hecho Bad Bunny tal vez, y que hay que reconocerse, lo que no es únicamente él, porque hay que entender que detrás de la figura de Bad Bunny hay un staff gigantesco. Y mucho de ese staff son compañeros que o son socialdemócratas o son plenamente independentistas o de línea socialista. Y lo sé porque conozco a algunos de ellos desde hace muchos años. Así que toda ese staff del que él se ha llenado ha nutrido su narrativa y también lo ha hecho evolucionar discursivamente a él. Tú ves al Bad Bunny del 2013 o al Bad Bunny del 2016, ¿verdad? Que es cuando él tiene su boom de popularidad versus el del 2025, y hay una transformación ideológica bien fuerte, y yo creo que es un poco significativa también de la transformación ideológica que está teniendo la juventud puertorriqueña. Justamente eso te quería comentar, que yo creo que, o sea, yo creo que es una manera, es una posibilidad leer el fenómeno Bad Bunny ahorita de 2025 como una expresión también de un proceso de politización que está ocurriendo allí en la juventud, que se da con códigos que no son códigos que son inmediatamente aprehensibles para uno, que uno no logra como traducir de inmediato, pero que ocurren, ¿no? De la misma manera como puede estar segura, o pueden estar seguros ustedes, que está ocurriendo aquí en Venezuela, y nosotros no digo, la gente, los que somos de otra generación, no nos damos cuenta de inmediato, pues, ¿no? Yo recuerdo que cuando, comenzando el año, cuando Sandra es mi hija mayor, Sandra me muestra el disco y me dice, tienes que escuchar esto. Y yo me pongo a escuchar el disco sin ninguna expectativa de nada, ¿no? Es decir, como alguien que le gusta la música y simplemente. Pero entonces, bueno, por una parte me pongo a escuchar la música y viste que uno reproduce el video en YouTube y está toda la historia que le cuenta uno de Puerto Rico, ¿no? Entonces, eso es una cosa que choca completamente. Y tú te comienzas a hacer las preguntas obvias, coño, pero ¿y por qué nadie hizo esta vaina antes? O sea, porque, es decir, es demasiado evidente el contraste muchas veces, ¿no? Porque como tú bien decías, hay canciones que tratan más, digamos, como la cuestión de puertorriqueña, ¿no? La cuestión nacional, pero muchas otras ¿no? Y entonces tú estás escuchando eso y estás escuchando sobre las estudiantes esta que matan en la década de los 60, o sea, estás escuchando como toda la historia nacional y popular de Puerto Rico, la estás leyendo, ¿no? Simultáneamente. Entonces tú dices, ¿para qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, es una cosa disruptiva, efectivamente. Entonces,
yo siento que a veces nosotros somos muy, eso es una opinión muy personal, no estoy cuestionando a nadie, más bien es una autocrítica, yo creo que somos muy, eso que tú decías, Roma, eso, bueno, coño, tampoco nos esperemos el manifiesto comunista. Claro que no, no hay que esperarse el manifiesto ni nada similar. Es decir, eso por supuesto va a ser otro lenguaje, por supuesto va a ser incluso otro mensaje. Yo creo que lo que hay que saber valorar en todo caso es la voluntad disruptiva, ¿no? En lo cultural y en lo político, el impacto político que eso puede tener. Eh, la, la, si cabe, la novedad, pero la novedad en el sentido de, coño, de frescura, de aliento político renovador de algo que no sabemos exactamente hacia dónde se dirige, pero como en general no lo sabemos, ¿no? De los movimientos de protesta que suceden alrededor del mundo, etcétera. Entonces tampoco, cónchale, tampoco le podemos pedir tanto ni a ese muchacho, ni a Benito, ni a nadie, pues, ¿no? Sino valorar lo que puede tener de potente el gesto creativo, bueno, que entraña su música y este disco en particular, ¿no? Lo comentaba con Rome, coño, uno ve la portada y uno dice, chamo, pero ven acá, bueno, una portada con 2 sillas Manapla. O sea, cuando esas sillas son las mismas sillas que utilizamos aquí. Yo creo que por aquí, aquí en sede, debe haber sillas de esas, por ahí. De hecho, la casa de Platabanda es como mi casa. Claro, la casa de Platabanda son cosas con las que es muy sencillo, con las que es muy sencillo identificarse y son estéticas que normalmente, o sea, uno como que se desentiende de ellas o trata de que no aparezcan públicamente porque a uno le dan toda esa cosa del autodenigratorio, de esas cosas esa vergüenza tonta de clase popular, ¿no? Cuando más bien deberíamos sentirnos, digamos, orgullosos de nuestro origen de clase. Y entonces, coño, tiene que venir un chamo que es multimillonario a ponernos la cosa en una... Es decir, él puede tener todo el dinero del mundo, pero creo que tiene su mérito el hecho de que no se olvide quién es su papá, quién es su mamá, de dónde viene, etcétera, ¿no? Ahora, mira, viene esta cosa de la residencia que ambos, Sandra y Rome, me lo comentaban muy entusiastamente, además, coño, queriendo estar allí, ¿no? No sé cuántos, fueron como 30 conciertos, 31 entre julio y septiembre, yo no sé qué cantidad de gente fue ahí, hay todo un debate sobre la cantidad de dinero que le entró a Puerto Rico, hay una gente que dice que más de 200 millones de dólares, hay otra gente que dice que más de 700 millones, es decir, fue un fenómeno además económico, pero eso no nos importa tanto ahorita. Brianna estuvo Brianna fue el primer concierto de la residencia. Brianna, cuéntanos por favor, ¿cuál fue tu experiencia? Y no nos invitaste, Brian. Bueno, pues sí fui. No me juzguen, por favor. Em, pues nada, ellos empezaron con mensajes, obviamente mensajes políticos. Estaba hablando, por ejemplo, sobre el tema de Vieques, que obviamente hoy en día es un tema bien importante porque por la militarización que estamos pasando ahora mismo. Y pues nada, obviamente las canciones, o sea, por ejemplo, la canción Lo que le pasó a Hawái. Él estaba hablando sobre el desplazamiento forzado y yo creo que esto, lo que están haciendo, ¿verdad? Es tratando de reemplazar a nuestra población con gringos. Y esto es una táctica del imperialismo, al igual que beneficia al imperio, de crear las condiciones para que las personas tienen que emigrar de sus países y esto le permitía a americanizar, como que para americanize, o sea, a nuestra gente dentro del imperio, mientras que separaran a nuestra gente cada vez más de nuestra historia, de nuestra cultura. Y el primer funcionario fue solamente boricua, entonces en ese concierto fue solamente boricuas en el concierto. Y esto, tú puedes como que, yo podría sentir los sentimientos de los boricuas que estaban presentes, ¿verdad? Como que fue un show de reconectar con las culturas puertorriqueñas y la música puertorriqueña, porque no solamente es el reggaetón, pero sino bomba y plena y todas las cosas que esto es resistencia para nosotros. Entonces, sí.
Y obviamente me frustré un montón porque es Bad Bunny, ¿sabes? Claro, claro. Bueno, discúlpame, Briana, si había gente ahí que te acompaña que no sabía que habías ido, pero me imagino que eso es algo público, ¿no? No, no, no. Sí, 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 no, sí, sí. Ah, te estoy echando broma. Mira, pero más allá de, bueno, de tu experiencia, o sea, realmente la circunstancia de que hayas ido, todo el auditorio aquí te envidia, pero es una envidia sana. Eh, bueno, hay gente que dice que no, que es una envidia de la otra. Pero más allá de eso, Briana, cuéntanos un poco, háblanos o sea, cómo discuten sobre este fenómeno en la cotidianidad. Y mira, y más allá de eso, más allá porque esto, bueno, obviamente es Benito en las entrañas del monstruo, ¿no? Que hay que decirlo, obviamente, por supuesto ustedes lo saben, estamos hablando de Estados Unidos y de colonia y de Puerto Rico como colonia, obviamente no, es una tontería aclarar esto, pero obviamente no nos referimos a Puerto Rico ni al pueblo puertorriqueño. Cuéntenos digamos, de los artistas de vocación más militante, de que tal vez no son tan conocidos, tan exitosos, coño, no han encontrado la fórmula, tal vez nunca la encuentran, no importa, pero digamos esos artistas que vale la pena escuchar y en el rap a mí se me ocurren varios, o sea, sé de raperos puertorriqueños que no son famosísimos y son de mis favoritos. Y seguramente así pasa no solamente con el reggaetón, tú dijiste algo muy importante ahorita. Coño, que no, chamo, no es reggaetón, pero además desde el principio, ¿no? O sea, creo que desde el primer disco, Bad Bunny no solamente ha hecho reggaetón y trap, él se ha metido como con otros ritmos desde siempre, ¿no? Y en este disco, la apuesta es, pero evidente, digamos, manifiesta. Un poco también lo decía Jocelyn al comienzo, ¿no? Déjenme explicarles la historia de Puerto Rico, porque si no, no van a entender qué es lo que están escuchando allí. Háblenos un poco más sobre eso. Les puse como tres temas sobre la mesa. Yo, Briana, yo creo que Jocelyn puede hablar más sobre esto, pero yo, obviamente, el hijo de Borinquen, yo iba a decir, ay, entonces ya. pues la realidad es que como Puerto Rico es una colonia, una de las cosas que el imperialismo nos ha hecho, y lo digo para que entiendan un poco más el sentimiento que hay en las canciones del disco, es que los puertorriqueños se odian a sí mismos. ¿Verdad? Desde que tú eres un niño en tu casa, en la escuela, todo el tiempo te inculcan que nosotros somos seres humanos de segunda categoría, somos inferiores en nuestra propia tierra. Así que desde esa vivencia, los puertorriqueños siempre hemos utilizado el arte y la cultura como un método de resistencia. Y por eso es que seguimos cultivando la bomba, la plena, la trova, porque se convierten en esos mecanismos, en ese salvavidas, en que cuando viene esa ola gigante del fascismo y del imperialismo, nos mantienen a flote como país. Es un país que el imperialismo ha decidido que deje de existir. Hablaban de las diásporas, nosotros tenemos más puertorriqueños fuera de la isla que dentro de la isla. En la isla somos aproximadamente 3 millones, fuera de la isla somos aproximadamente 6. Así que un poco lo que hace Benito es agarrar esa frustración y ese sentimiento y convertirlo en cultura, pero usando nuestra cultura, ¿verdad? Y utilizando nuestros instrumentos históricos como la bomba, la plena, la salsa, etcétera. Sobre artistas que recomendamos, 110 con Briana, el hijo de Boriquén, al que no lo conozca y quiere tener algún referente, él era el vocalista de los Pleneros de la Cresta, que si no saben quiénes son los Pleneros de la Cresta, es el grupo de pleneros que acompaña a Bad Bunny actualmente en sus conciertos. Pues este joven cialeño, que es hijo de dos grandes instituciones, hijo de una gran institución de la plena en Puerto Rico, era el vocalista de esa agrupación, actualmente no lo es, pero porque su alma siempre estuvo con la música urbana y abandonó entonces el cantar plena por volver a la música urbana, pero si quieren escuchar algo súper fresco, súper bueno, ahí lo tienen. Está el compañero PJ Cinzuela, que de hecho es el primero que empieza a hacer una comparativa en su música entre Puerto Rico y Hawái, mucho antes incluso que Benito,
Y también el profesor, como todos le decimos, Luis Díaz, que ha cantado varias veces en Venezuela y que es una institución a nivel nacional sobre la música urbana, y podemos hablar de otros compañeros. Por ejemplo, hay una compañera que, ¿verdad?, milita esporádicamente en nuestra organización, que se hace llamar La 10. También otro compañero que se llama Malacara, y si se me olvida alguno, Vladimir, hay otro compañero que le dicen Vladi. Y si quieren escuchar su trabajo, están en las redes sociales, en Facebook sobre todo, ponen mucho de su trabajo, que está súper disponible. Pero volviendo al planteamiento que ustedes nos, ¿verdad?, la pregunta que ustedes nos hacen, y tratando de contestar todas las preguntas, es que algo bien importante del disco de Bad Bunny es, como lo dije antes, el staff de trabajo con el que se junta. Y en ese staff, por ejemplo, en las canciones de salsa, utiliza a los estudiantes de la Escuela Libre de Música de Puerto Rico. Esos muchachitos no tienen, están entre los 13, 16, 17 años. Eso es una escuela pública. Y que ellos participen es bien importante, porque la embestida del gobierno colonial contra las escuelas públicas aquí es brutal. Y esa es una de las escuelas que está bajo asedio para ser cerrada. Así que cuando él los toma a ellos como músicos para su disco, un poco está haciendo el statement para que el mundo vea qué produce Puerto Rico, qué producen nuestras escuelas, la calidad de los estudiantes, y que como el gobierno, en lugar de apoyar a esos jóvenes para que crezcan, lo que hace es cerrarle los espacios. Y así por el estilo vamos a toda su producción, y hay mucho simbolismo, ¿verdad? Sobre temas políticos, pero también de luchas sociales. No sé si aclaré todo, si me falta algo, así que me dicen. Bello, Jocelyn, mientras más hablamos, eres más pro Bad Bunny. Estamos, siento que estamos ganándote para la causa. Yo no soy anti Bad Bunny, lo que pasa es que en Puerto Rico, ¿verdad? Esto se ha polarizado de tal manera que no hay un punto de discrepancia que se permite. O eres fan o eres enemigo. Y Total. el gobierno, de hecho, le ha declarado la guerra, ¿verdad? Para que quede claro. O sea, que somos más amigos de él todavía. Sí, No, 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 y no. hay muchos, ¿verdad? Dentro del staff de Bad Bunny hay muchos compañeros de lucha. Por ejemplo, puedo mencionar uno en específico que lleva con él casi desde que empezó, que es el compañero Hermer Ayala. Él es un periodista, que era también cantante de música urbana en su época universitaria, muy amigo de Luis Díaz, de hecho, que tenía una agrupación que se llamaba Tráfico Pesado. Y muchos de los videos de Bad Bunny están influenciados por Hermel, y Hermel es un activista socialista y de toda la vida. Por ejemplo, para que lo tengan en el radar, hay uno de los videos, no recuerdo cuál es su nombre, que sale un puppet gigante, una muñeca gigante. Esa muñeca se llama La Maestra Combativa, tiene más de 20 años de existencia en Puerto Rico, ya ha estado en huelgas, protestas, manifestaciones, piquetes, en todo. Y es de un colectivo de artistas, de hecho, una organización hermana del Se Acabaron las Promesas, que se llama Papel Machete, y que hacen arte popular y de protesta alrededor de la isla. Así que sí hay ciertas, ¿verdad?, conexiones entre grupos de base que están haciendo trabajo político en la isla y el trabajo que Benito está expresando en esta producción en específico. Bello, bello. Nos está dando mucha información muy valiosa. Aquí estamos tomando nota de todas estas referencias que nos estás dando. Yo soy muy, muy fan, admirador de Luis Díaz. Tuve la fortuna de conocerlo personalmente. Tengo su música, tengo muchos años escuchándola. Aquí en Venezuela se le editó parte de de su poesía, porque lo que escribe realmente es poesía. Se publicó parte de su poesía junto con un disco, de manera que me alegra mucho escucharte hablar de Luis. Tenemos pendientísimo hacer algo con él, además. Sí. Bueno, termina la residencia, ahora el hombre se va de gira, ¿no? Y decide, no, por lo menos por los momentos, no incluir a Estados Unidos en la gira. Y entonces cuando le preguntan, pero ¿y por qué haces eso? Igual va a estar en el Super Bowl, ¿no? Ahorita en febrero. ¿Por qué haces eso? Entonces él dice, coño, pero es que si el ICE va a estar ahí afuera de los conciertos esperando que salga la gente, coño, yo prefiero no hacerlos allá, ¿no?
Y bueno, esa declaración igualmente me parece tremendamente, en esta circunstancia me parece muy valiente. Sí, fíjate, no se mete en Honduras, no desarrolla la idea, o sea, es una declaración en sí misma, ¿no? Alguno dirá, bueno, eso es pura performance. Bueno, pues será mucho pura performance, pero es muy, coño, tiene un gran significado político y cultural en este momento. Pero además, creo que lo comentábamos en la previa, ¿no? Este impacto que tiene el hecho de que sale Bad Bunny diciendo, bueno, creo que en el programa de Jimmy Fallon, sale diciendo o se anuncia que va a estar en el Super Bowl, y sale Benito diciendo algo así como que, bueno, tienen 4 meses para, los que no sepan hablar español, tienen 4 meses para aprender a hablar español, ¿no? El impacto que eso tiene, eso obviamente todos lo celebramos, o toda la gente que no tiene vergüenza de ser latina, de tener sangre latina. Y aquí estaba leyendo una nota de prensa muy, muy divertida. Dice cosas así como, una nota de prensa de hoy, aparece, después le digo dónde aparece. Un estudio reveló que el 63% de los republicanos no están de acuerdo con que Bad Bunny sea el artista elegido. O sea, el impacto que ha tenido es un impacto enorme, ¿no? Y bueno, la congresista que es ahora de declarar el inglés. Es hora de declarar el inglés el idioma oficial de Estados Unidos, sí. O sea, por producto de las declaraciones de Bad Bunny. Así es que ya del español no puede ser oficial ni hablado. Sí, no hago referencia porque no busqué la nota. Sí, esa sí la vi yo. Coño, ¿qué iba a decir? Se me perdió. Dale, atajen ustedes ahí la cosa. Bueno, no, yo creo que eso es lo del Super Bowl. Y bueno, ciertamente eso de que un concierto internacional, ¿verdad? A Donald Trump le preguntaron, dije, ¿quién es ese? Sí, Donald Trump. Sí. No contempla Estados Unidos también, bueno, es parte de esa forma de no ver, de no contemplar, porque siempre que se anuncian giras mundiales de los artistas, ¿no? Estados Unidos, 2 países de América del Sur y ya, pues, o sea, hay Europa, Estados Unidos y Europa. Esas son las giras, sí, esas son las giras internacionales, ¿no? Y creo yo que, sobre todo en el contexto actual de cómo la migración, pues yo siento que el público donde más impacta, porque una forma es como lo estamos viendo nosotros, ¿cómo lo ven ustedes allá en Puerto Rico? ¿Cómo lo vemos nosotros, hermanos de países caribeños, latinoamericanos, ¿no? Sobre todo nosotros que tenemos muchas más similitudes con las islas del Caribe, porque de por sí históricamente siempre hemos tenido mayor relación, pero también cómo lo ven la migración a nivel internacional y esa migración que está en Estados Unidos, porque hace poco salió el video de Nueva York, ¿verdad? Que él le agrega a ese video unas declaraciones, bueno, obviamente no son declaraciones de Donald Trump, pero es una voz imitando a Donald Trump, donde él admite que Estados Unidos no fuera nada sin los migrantes y nombra a puertorriqueños, venezolanos, cubanos, dominicanos, mexicanos, ¿verdad? Y sale una referencia histórica también, que es la bandera de Puerto Rico en la Estatua de la Libertad, claro. Que yo sé que eso ha ocurrido antes, ¿verdad? En distintas movilizaciones, momentos políticos de Puerto Rico, nos aclaran eso ustedes ahorita un poquito más. Sí, y ahora él también lo promueve a través de un videoclip. No es menor ese mensaje no es un mensaje allí que se coló o artísticamente, bueno, sí, seguramente tuvo algún elemento artístico detrás y todo, porque de por sí el video te muestra una fiesta, unos 15 años en Nueva York, ¿verdad? Y te hace un contraste entre los latinoamericanos, caribeños, y entre, bueno, el público anglosajón, pues en este caso el pueblo estadounidense, pues el pueblo de allá. Y obviamente la rumba la ponemos nosotros siempre, eso. Pero termina con un mensaje bien, o sea, a lo que vuelvo de nuevo, a través del reggaetón y del perreo, claro que se pueden hacer cosas, no es porque solamente lo esté haciendo él, es porque sí, o sea, también es parte de nuestra, para promover nuestra identidad y también generar alguna controversia que, bueno, quiebre un poco todo, porque eso fue polémico. El momento en que lo anuncia, creo que fue el día de la independencia, o sea, el video sale el día de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio, ¿verdad? Sale justo ese día
luego empieza la residencia y días después ya los meses anuncian lo del Super Bowl, ¿no? Entonces ve todo lo que ha ocasionado, todo lo que ha estado ocurriendo este año con el debí tirar más fotos, ¿no? Entonces, que pues, claro, yo cuando me lo vacilé, verga, que pesaba así ese mensajito, porque es la voz de Donald Trump hablándole reconociendo el tema de los latinos, y que para cuánto no se habrá identificado, cómo se estará sintiendo la gente en el norte, migrantes, hermanos, viendo ese video. Si ya uno siente, ¿no?, que eso es impactante, que eso es arrechísimo, pues, gratificante, ¿no? Y finaliza con la bandera de Puerto Rico, de un país caribeño en la Estatua de la Libertad, porque yo creo que ha sido el único, no sé si se ha llegado a otro momento, pero hasta ahora creo que es la única que lo han hecho los puertorriqueños. ¿Cómo se estará sintiendo, cómo lo estará en este caso viendo la población migrante de todos los países de América? Entonces, por allí yo creo que coño, aparte de que nos presenta esa situación controversial, los resquemores que causa dentro, que en un momento muy delicado que estamos viviendo, porque lo que está ocurriendo con las deportaciones no es cualquier cosa tampoco, la violencia que se está generando en contra del latinoamericano, sobre todo los más mestizos, pues, o sea, los de piel más oscura, nosotros los del Caribe, ¿no? Los negros, los morenos. Es bien delicado porque de por sí el ICE le entrompa directamente al del color de piel más oscura siempre, ¿no? Claro. Entonces, hacerlo en este momento de violencia neofascista que hay en Estados Unidos en contra de la migración, bueno, hermano, creo que nos da para lograr un poco eso también. O sea, tampoco el endiosamiento del artista como tal, pero nos da esos elementos. Que también lo que yo decía es que, o sea, que además es una figura que reivindica, pero no solo reivindica, porque además ahorita eso es como una línea, ¿no? Salió Rauw Alejandro y tal, que sacó su disco, que también hay salsa y no sé qué, y a mí me gustó. Salió Karol G, que yo soy fan de Karol G, entonces, bueno, sí, ritmos latinos, tal, todo bonito, y todo es como reivindicativo, ¿no? Todo es como muy, sí, somos latinos y no sé qué, pero este es el único que les está hablando de frente al tipo, pues, como que no, mira, nosotros somos esto, nosotros nos identificamos con esto y bueno, y nosotros resistimos desde la fiesta y tal, y no sé qué, y nuestras sillitas y esto y lo otro, pero tú eres un bicho, pues estás yendo contra mi gente. O sea, él es el único que está tomando una posición, que tampoco es que dice grandes cosas, que hace grandes declaraciones, pero que, bueno, a mí sí me parece extremadamente valioso o sea, que marque una posición clara, no solo de reivindicación, sino de protesta. O sea, que rescate ese espacio de la protesta en el reggaetón, siendo el tipo que es el que está más montado, el que es número uno y no sé qué, o sea, el mayor artista pop en este momento, hace eso y realmente no tiene ningún tipo de necesidad. O sea, está bien, puede ser muy performance esto de que no, bueno, yo no voy para Estados Unidos, pero o sea, la cantidad de plata que ese tipo pierde al no ir para Estados Unidos, él no lo hace porque así lo decide, pues eso es una decisión política importante, claro. Me parece a mí. Sí, un mensaje político ahí intrínseco dentro de todo eso. Claro, no necesita decir grandes cosas. Que veremos nosotros como, aparte de valorarlo, también quizás aprovecharlo en las generaciones más de los chamos, ¿no? O sea, exacto. De la vuelta. Eso por ahí. Sí. Bueno, Jocelyn, Briana, luego está, como para ir redondeando esta conversa, que tiene relación directa con esta cosa de lo autodenigratorio, ¿no? Y esto que, no creo que era Jocelyn que lo decía, esta cosa de que el puertorriqueño nace y crece aprendiendo a denigrar de sí mismo y a sentirse inferior, etc., que somos ciudadanos de segunda clase. Bueno, mira, aquí, o sea, nosotros estamos teniendo esta conversa a propósito de Bad Bunny y el monstruo, el imperio, y bueno, ahí hay una flota, esa sí no es una flotilla, esa sí es una flota bastante agresiva en el Caribe, que bueno, que ha amenazado una y otra vez de manera sistemática, no al gobierno venezolano, a todo el pueblo venezolano con
bueno, con un ataque militar. Han hablado expresamente. Es muy impresionante porque es que este discurso como muy facho tiene el mérito, entre comillas, de naturalizar las cosas más improbables, ¿no? ¿Cuál es el término? Las cosas más reprochables, ¿no? O sea, unos tipos que hablan abiertamente digo esto y me acuerdo de Brianna comentándonos en estos días que el ICE está en Puerto Rico, actuando en Puerto Rico contra gente dominicano, Que nos hable de eso. haitiano, sí, también. Pero para no perder la idea, bueno, estos tipos amenazando, no solamente amenazando sistemáticamente a toda la nación venezolana con una agresión, sino agrediéndola. O sea, nuestro espacio aéreo ha sido violado de manera también reiterada durante los últimos, desde finales de agosto para acá, en varias oportunidades. Y los barcos también han pasado los límites. Bueno, algunos de los ataques a las lanchas, ellos dicen eufemísticamente embarcaciones, y cualquiera cree que una embarcación puede ser muchas cosas. O sea, las bombas han caído sobre lanchas. O sea, lo que en Venezuela llamamos lanchas de pescadores, algunas lanchas probablemente un poco más, o sea, ya van más de 60 personas asesinadas, ejecuciones extrajudiciales, las llamaba un informe de la ONU, de una experta de la ONU. Y bueno, Jocelyn, Brianna, uno se consigue con gente acá en Venezuela. Esto es una cosa que va mucho más allá de identidades políticas. O sea, uno se consigue con gente acá en Venezuela, o uno puede conseguirse con gente, no solamente aquí, sino en otros países de Latinoamérica, considerando que esto es una cosa normal. O sea, que Venezuela, por ser Venezuela, es decir, por ser un país del sur del mundo, por ser un país latinoamericano, es un país del que los Estados Unidos pueden disponer, ¿no? Los Estados Unidos pueden decidir qué presidente manda aquí, puede decidir cuándo lanza una bombita aquí, cuándo lanza una bombita allá, puede decidir qué se hace con el petróleo nuestro, puede decidir qué se hace con el hierro, con el oro, con las tierras raras, con el litio en Bolivia. Es decir, pueden hacer básicamente lo que les dé su gana en cualquier parte del mundo, ¿no? Y bueno, gente que tiene, digamos, bueno, que siente un profundo malestar con el gobierno venezolano. Uno los ve, uno se consigue con las dos situaciones, ¿no? En algunos casos, bueno, justificando una agresión del gobierno de Estados Unidos en nombre de poner el gobierno, pero también uno se consigue con gente que al margen de su posición política, bueno, es lo suficientemente digna como para sostener la posición de que aquí nadie tiene que estar viniendo a decidir qué es lo que tiene que ocurrir en nuestro país, ¿no? Entonces, o sea, al punto de lo que quiero llegar, y tiene mucha más relación con toda esta manera de moverse y toda esta performance, esta performatividad de Bad Bunny, tiene mucho más que ver de lo que nos imaginamos, porque al final tiene que ver es con esta cosa de la dignidad, ¿no? Es decir, coño, nosotros somos una nación libre, y en el caso de Puerto Rico, coño, nosotros somos una colonia y no queremos seguirlo siendo, ¿no? Y tenemos todo el derecho del mundo de ser una nación libre, ¿no? Yo creo que eso está por encima de cualquier cosa. Está por encima de cualquier cosa. Creo que es muy importante, digamos, coño, transmitir que más allá, voy a insistir en esta idea, más allá de parcialidades políticas, sea lo que sea que vaya a suceder con Venezuela, es una cosa que tiene que decidir el pueblo venezolano, ¿no? Y bueno, en ese sentido, coño, yo quería agradecerles porque yo sé que ustedes además, la gente que está agrupada alrededor de la jornada, han hecho movilizaciones en favor de Venezuela. Estamos hablando de un contingente militar, yo no sé cuántos van ya, porque ahora trajeron otro portaaviones, el portaaviones más grande del mundo, que es una
es como si fuera un país en sí mismo y tal. Pues los tipos son bocones, así como es Donald Trump, ¿no? Entonces, que ya está llegando el portaaviones y ahora sí van a ver lo que va a pasar y tal. Bueno, nosotros sabemos que hay una parte importante de este contingente militar que, bueno, lamentablemente está asentado ahí en Puerto Rico. Ahí en Puerto Rico está presente siempre como una herida abierta el tema Vieques, ¿no? Y de las pruebas que entiendo que ya no se hicieron más, ¿no? Pero se hicieron durante mucho tiempo allí. Bueno, eso, esta reflexión sobre la dignidad nacional, sobre el amor por nosotros mismos que tenemos que tener siempre, y estas palabras de agradecimiento a ustedes por esas manifestaciones de solidaridad con el pueblo venezolano. Era algo que no quería dejar de transmitirles. Bueno, yo no sé, hemos puesto un montón de cosas más sobre la mesa. No sé qué tenían en mente, qué querían compartirnos, qué querían transmitirnos a ustedes, a nosotros. Yo creo que sería fino que Bria hable del ICE en Puerto Rico. Ajá. Que ese también es muy interesante porque siempre vemos lo que pasa en el norte, pero no mucho lo que pasa allá en la isla. Exacto. Para nosotros esto es un proceso bien duro de retroceso, y bien doloroso. En Puerto Rico, nosotros somos una colonia porque el imperio norteamericano está aquí a fuerza de mollero, no porque el pueblo puertorriqueño quiera ser una colonia. Y si no hubiese habido persecución, matanzas, masacres, criminalización de la lucha, hace rato que este pueblo hubiese decidido caminar solo. Pero los yanquis no nos dejan. Y si hay una lucha de la que el pueblo puertorriqueño, indistintamente de las diferencias ideológicas, se siente muy orgulloso, es la lucha en contra de la militarización. Se dio la lucha por sacar a la Marina de Guerra de los Estados Unidos del municipio de Culebra. Se dio por sacarla del municipio de Vieques. Y así, en diferentes instancias, fuimos sacando poco a poco la presencia. Ellos siempre están, pero estaban menos. Pero desde que está esta intentona de perseguir y de criminalizar al pueblo hermano de Venezuela, esto se ha recrudecido. Apenas el lunes pasado tuvimos una manifestación junto a los compañeros de trabajadores y estudiantes comunistas por el cambio social en el municipio de Arroyo. Nos decían los residentes de Arroyo que se están tirando en paracaídas y se meten en la comunidad y no les importa nada y les cierran los balnearios y no puede ir la gente a la playa porque ellos decidieron que las playas públicas ya no van a ser públicas, que el espacio aéreo ya no va a ser espacio aéreo y los tenemos metidos en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, como habíamos logrado sacarlos, porque hay que entender un poco el contexto en Puerto Rico. La presencia de la milicia en Puerto Rico no es repudiada únicamente porque seamos pacifistas, es que cuando los militares están aquí, abusan de los puertorriqueños, violan a nuestras mujeres, persiguen a nuestra gente, ¿verdad? Son racistas, intimidan a nuestras comunidades. Así que históricamente este pueblo ha repudiado esa presencia. De hecho, las manifestaciones públicas que se han hecho están vinculadas estrechamente al gobierno colonial, pero masivamente el pueblo de Puerto Rico no se va a tirar a la calle a reírle las gracias a los yanquis por traer más militares para la isla. Sí hay un operativo mediático para convencer al pueblo de que se acomode a esta nueva realidad, pero la gente no está contenta con eso. De hecho, las manifestaciones en contra de esa presencia son muy superiores a las que han habido a favor y que están promovidas por el gobierno colonial y por los yanquis, ¿verdad? Que yo quisiera que eso quede claro para ustedes, que a veces tienen que ver lo que dicen los medios corporativos, pero esa no es la realidad de Puerto Rico. Si hay gente que les va a reír las gracias porque pues hace rato, como tú bien lo dijiste, perdieron la dignidad y tendrán que vivir con eso el resto de su vida. Pero el resto del país, los que todavía amamos esta patria, que soñamos con ser libres, soñamos con ser dueños de nuestra tierra, los repudiamos. Lo mismo con el tema de ICE. Puerto Rico y República Dominicana, básicamente Puerto Rico es un barrio de República Dominicana y Puerto Rico es un barrio de Dominicana. Así ha funcionado nuestra historia desde épocas precolombinas. Así que para nosotros tener un vecino dominicano es súper normal. Así que nos rompe nuestro engranaje social ver agentes de ICE correteando, persiguiendo, intimidando a nuestros hermanos dominicanos, haitianos, venezolanos,
panameños, de todas las diferentes nacionalidades, porque nos sentimos más hermanados que con cualquier gringo que llegue acá para Puerto Rico, que para empezar ni siquiera habla español, porque el español, para que todo el mundo lo sepa, es el idioma que principalmente se habla en Puerto Rico. Así que en esta coyuntura nos abrazamos a esa lucha en contra del militarismo. Hablaban del video de Nueva York, cuando se ve la imagen en la cabeza de la estatua de la supuesta libertad, con la bandera. Realmente eso es evocando al compañero Adalberto de Jesús Tito Kayak, que para la lucha para sacar a la Marina de Guerra de los Estados Unidos del municipio de Vieques, en un acto de protesta que solamente él puede hacer esas cosas porque él es muy creativo, se trepó a la Estatua de la Libertad y desplegó esa bandera ahí. Así que este proceso nos recuerda mucho la lucha de Vieques y nos va a tener que movilizar tal vez a esas mismas estrategias de lucha en donde se utilizó la desobediencia civil, pero también otros métodos de lucha para vencer a la Marina, que desde Puerto Rico no van a ir a invadir y atracar a otros países del mar. Gracias, Jocelyn. Eso es así. Eso es así. Brianna. No, solamente quiero decir que, pues, bueno, es triste verlo, porque hay puertorriqueños que están apoyando esto y las redadas de ICE, que no recuerdan lo que dice el ejército estadounidense y también están defendiendo a los Estados Unidos sobre nuestros hermanos y hermanas dominicanos y caribeños y lo que sea. Y obviamente, como dijo Jocelyn, los medidos siempre ha sido en el lado en contra de Venezuela y obviamente son bien comunistas también. Y esto obviamente es guerra psicológica y obviamente también nos ha separado de nuestro pueblo con la gente de Cuba también. Entonces, y esto fue por una razón, para que Puerto Rico no pueda tener una revolución como tal, como lo hicieron en Cuba y pues bueno, aquí estamos en la lucha y no nos vamos a dar para nada. Qué bonito. Bueno, Jocelyn, Brianna, no me quiero ir de aquí, no nos queremos ir de aquí, pero ya está llegando el tiempo de cerrar, ya vamos para... eh, no, yo creo que ya está, yo creo que está bien. Eh, no sé si hay alguna cosa que ustedes quieran comentar adicionalmente, no sé si hay alguna cosa que ustedes quieran comentar, muchachos. Yo sí quería decirles, eh, bueno, que las queremos mucho, que las escuchamos y las escuchamos con mucho cariño. Nos inspiran muchísima empatía, eh, es decir, ganas de quererlas. Estamos plenamente identificados con la lucha del pueblo puertorriqueño. Quería comentarles, antes de que se me olvide, eh, yo creo que es La Bomba. Hay un par de discos que son sumamente famosos. En Puerto Rico deben ser tan famosos como acá, en Nueva York, etcétera. Estos discos navideños de Willy Colón y Héctor Lavoe, que creo que son, es música navideña, pero es música, Asalto navideño. ¿ah? Asalto navideño. Asalto navideño. Bueno, ese es un disco que ponemos todos los diciembre en mi casa. Bueno, son dos discos, ¿no? Los tenemos los dos. Mi papá era un melómano. Eh, y bueno, esa es una de las cosas a la que uno le suena cuando escucha este último disco de Bad Bunny, ¿no? Entonces uno tiene como esa idea muy equivocada, por supuesto, de que estamos escuchando música navideña cuando no, música popular de Puerto Rico, pues, ¿no? Este, se los digo porque se me iba a pasar y después me iba a quedar con, coño, no se los comenté. Este, bueno, eso, ¿no? No sé si quieren comentar algo, muchachos. Muchísimas gracias por su tiempo, bueno, por haber compartido estas reflexiones con nosotros. Nosotros aquí estamos a la orden de ustedes para hacer cualquier cosa más adelante. Espero que este sea el comienzo de un intercambio más fluido entre nosotros y nosotras. Pues nada, lo que quiero añadir es que sí, en el disco de en la canción de Nueva York, hacen un mixeo de la canción de Héctor Lavoe que tiene el mismo nombre. Así que por eso es que te suena.
Claro, claro. Por eso. No, nada, viva Puerto Rico libre. Y Venezuela también. Y que viva el perreo y el reggaetón también. Que perree mucho este fin de semana. Pata abajo con Ivy Queen. Aquí dicen sin perreo no hay revolución. Exactamente. Es quedó grabado, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Así vamos a llamar, así vamos a titular el video. Bueno, un fuerte abrazo para ustedes. Muchas gracias. Igual, gracias a ustedes. Era con su pueblo. Gracias. Abrazo, gracias. Un abrazo fuerte. Gracias.